Ok, hermanos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Permiso, voy a silenciar sus micrófonos, hermanitos. Eh, bien, eh, a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Gracias por apoyar esta plataforma de estudios. Que Dios los bendiga. Esperando en el Señor que hayan tenido un buen día. Vamos a concentrarnos entonces ahora nuevamente, un día más, este día viernes 19 de abril en las cosas del Señor, en el estudio de su palabra, en escuchar la predicación que traerá el día de hoy nuestro hermano Eduardo Alvarado, a quien le damos las gracias por haber dedicado un poquito de tiempo para compartirlo con nosotros. Hermano, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Hace rato parece que no estaba, ¿eh? Había desaparecido un poquito, ¿no? Eh, eh, Así que ya lo estábamos echando de menos. Un momento a traer agua y hay unas notas que se me habían quedado en el cuarto. Bueno, hermanito, gracias al Señor nuevamente que puede compartir con nosotros hoy un día más. Eh, Bien, vamos a tener una oración el día antes de comenzar. Quiero recordarles que todos estos estudios se suben a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA, si desean escucharlos nuevamente, si desean compartirlos. Y también estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live en el canal o en la página de Facebook del hermano Néstor Sánchez. Así que gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Quiero pedir a nuestro hermano Rigoberto, hermanito Rigoberto, ¿usted nos puede guiar en una oración, por favor? ¿Alguna petición en especial el día de hoy, hermanos? Vamos a pedir entonces por los hermanos que están enfermos, por los que ya conocemos, por la familia de nuestro hermano Nilsson, por la familia de nuestra hermana Luzari, por la familia de nuestra hermana Doris también, para que puedan estar bien, para que puedan ir avanzando, cuidándose, protegiéndose en el Señor, tomando más atención a nuestro Padre Celestial, y a todos los hermanos, al hermano Oswaldo Moreno también, a la familia de nuestro hermano Sergio Pino también, que hace poco tiempo estuvieron en una situación muy difícil. Todos aquellos, y al mismo hermano de nuestro hermano Rigoberto también, por supuesto, que estaba pasando por un momento complicado. Así que, hermanito Rigoberto, que el Señor le bendiga. Adelante usted. Amén, hermano. Oremos, hermano. Amado Dios, Padre bendito, vamos a su presencia en este momento en oración por intermedio de su amado Hijo Jesucristo para agradecerle en primer lugar la oportunidad que nos concede poder, Padre Dios, eh, acercarnos a estas cosas sagradas, cosas maravillosas que usted, mi Dios, nos entrega día a día por intermedio de sus siervos, nuestros hermanos, que con tan buena voluntad ellos, mi Dios, apartan parte del tiempo para poder exponer un sermón o un mensaje o un estudio, mi Dios, relacionado con su palabra y que de verdad, Padre Celestial, nos hace tanto bien a cada uno de aquellos que podemos estar conectados a esta plataforma, como así también a aquellos nuestros hermanos que se conectan por Facebook. Padre Dios, le agradecemos por tener esta gran bendición día a día, estar recibiendo de su enseñanza para poder conocerle más, para poder, Dios del cielo, ser edificado en su palabra, para crecer en su gracia y para poner en práctica, mi Dios, estas enseñanzas que usted nos entrega. Queremos agradecer por la oportunidad de nuestro hermano Eduardo Alvarado en este día, quien nos expondrá el estudio que le ha estudiado para exponerlo. Rogamos, Padre Dios, que en su amor usted les conceda recordar todos los textos bíblicos que ha estudiado para exponerlo y que en cada uno de nosotros, mi Dios, esté el buen propósito de tener una mente despejada, un corazón sincero para recibir esta palabra que realmente tiene consecuencias eternas. Padre Dios, quiero orar en este momento por nuestros hermanos a través del mundo que están pasando situaciones complicadas, difíciles, enfermos, muchos de ellos, mi Dios. Oramos de continuo por la salud de ellos, Padre. Rogamos que usted tenga misericordia y les permita que por intermedio de los medicamentos que recetan los facultativos puedan ellos recibir la salud de su cuerpo físico. Quiero orar en esta hora, mi Dios, por nuestro hermano Osvaldo Moreno, por quien estamos orando, porque a él ha tenido una intervención quirúrgica
y ha estado recuperándose, mi Dios, porque usted nos responde las oraciones y sabemos que somos bendecidos de esta manera por intermedio de su palabra, mi Dios, y lo sentimos gratamente agradecidos de usted. Queremos orar, mi Dios, por los niños de nuestro hermano John Nilsson, por la familia de mi hermana Luz Dari, también por la familia de mi hermana Doris, Padre Dios. Quiero en este momento orar también por la salud de la mamá de nuestro hermano Sergio, por la paz, por el consuelo que usted le ha permitido, mi Dios, asumir después de la partida de su hijo. Queremos darle gracias, mi Dios, porque sabemos que estamos en sus manos, que usted tiene todo bajo su control. También queremos orar en esta hora por mi hermano, mi Dios, que está pasando también una situación muy complicada, muy crítica. Imploro mi misericordia por él, Padre Dios, como así también eh, por Mario Gómez, una persona de Limache al cual he estado visitando. Mi Dios, le imploro que en su misericordia usted sea propicio a él y su familia, ya que ellos han querido, mi Dios, tener esta oportunidad de escuchar el mensaje que le he entregado, mi Dios, que usted confirme estas palabras en sus corazones y que pueda ser tierra fértil, mi Dios, para seguir exponiendo su palabra en ellos. Quiero orar, Padre Dios, por todos quienes estén sufriendo en este momento, hermanos de distintas latitudes del mundo, que conocemos a muchos y que no conocemos a otros, pero que usted los conoce a todos, mi Dios, porque estamos todos bajo su control. Queremos pedirle que se quede junto a nosotros, mi Dios, en este día. Que nos permita, mi Señor, tener, como decía en un principio, una mente abierta para recibir con mansedumbre su palabra implantada, Padre Dios, para poder así saber y asegurar nuestros pasos en este mundo, que nos guiará, mi Dios, su palabra a aquellas moradas que su amado Hijo Jesucristo fue preparada. Padre Celestial, le damos gracias, oramos en esta hora y lo hacemos siempre por intermedio de su amado Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Rigoberto, por la oración de inicio y, por supuesto, vamos ahora al plato fuerte. Vamos a escuchar a nuestro hermano Eduardo Alvarado. Hermano, que el Señor le bendiga. Adelante usted. De pronto aquí proyectar la pantalla a ver si es posible mostrar los textos. Hermano, está Eh, listo. Permítame un momento a ver si consigo hacerlo, si no, pues... A ver. Es que las últimas veces no me mostraban los textos. Entonces, permítame un momento. ¿Aparece el texto en grande, hermano? Sí, o no aparece. Y aparecen los números en grande y el texto que va usted apretando al lado, al costado izquierdo de su pantalla. Ah, ok, no, hermano, disculpe, no aparece. No es como tenía planeado. No, hermanito, entonces vamos a pasar al estudio de la palabra. Los que tengan Biblia, por favor, tengámoslas ahí a la mano para ir siguiendo los textos. Mis amados hermanos, Dios me les bendiga grandemente. Siempre es un placer, un honor que me dan cuando puedo exponer la palabra del Señor. Estemos vigilantes, atentos a cada versículo para corroborar que lo que estamos estudiando se acorde a la voluntad de nuestro Dios. El tema para hoy, hermano, titula "Ya es hora de levantarnos del sueño". Y ese pasaje lo podemos leer, lo encontramos, son palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Lo encontramos en Romanos capítulo número 13, el verso número 11. Dice la palabra del Señor así, Romanos capítulo número 13, versículo número 11. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ciertamente, amados hermanos, el sueño es una bendición, ¿verdad? Cuando estamos muy acautados de nuestras faenas diarias
ir a la cama es, podríamos decir, uno de los placeres que muchos tenemos, ¿verdad? Porque en el sueño encontramos descanso, reavivamos nuestras fuerzas. Para muchos el descansar, el dormir, es el hobby que más aprecian, ¿verdad? Pero esta bendición del sueño, hablando en el sentido físico, amados hermanos, algunas veces puede tornarse en algo peligroso y en algo que puede traer ruina y destrucción. Por ejemplo, el libro de los Proverbios nos habla y nos enseña que ese bienestar, esa bendición, ¿verdad?, que tenemos al descansar, si abusamos de ella, puede convertirse en una tragedia. El Proverbios capítulo número 6, Proverbio capítulo número 6, versículo número 9 al 11 nos dice la palabra del Señor así. Proverbio capítulo número 6, Proverbios capítulo número 6, dice desde el versículo número 9 hasta el versículo número 11, dice así la palabra del Señor. Perdón, hermanos, Proverbios capítulo número 6, desde el versículo 9 hasta el verso 11, dice el Señor en su palabra: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Dios nos dice que aunque el sueño, dice el salmista decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Es una bendición el sueño, pero si abusamos de él, dice también la palabra, que puede convertirse en nuestra ruina. Y Dios pregunta, hablando del sueño físico, ¿hasta cuándo has de dormir, perezoso? ¿Y cuándo te levantarás de tu sueño? Encontramos entonces, hermanos, que es peligroso nosotros abusar del sueño en el sentido físico. Cuando analizamos algunos pasajes de las Escrituras, encontramos cómo el sueño puede tornarse peligroso, porque recordemos que cuando estamos dormidos en un sentido físico, estamos en un estado de inconsciencia que nos hace vulnerables. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en ese estado del dormir, somos vulnerables, podemos llegar a hacer cosas en las cuales podríamos después arrepentirnos. Estamos en ese estado de inconsciencia. Mira, hay un pasaje que lo leí y me causó mucha admiración, por así decirlo, y lo encontramos en el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. Voy a dejar de compartir aquí, hermanos, para que sea más fluido mi internet. Primer libro de Reyes, capítulo número 3. Voy a leer en la versión de las Américas este pasaje. Primer libro de Reyes, capítulo número 3, versículo número 19. Encontramos uno de los primeros casos que juzgó el rey Salomón y observamos algo que aconteció, ¿verdad? No sé si alguna vez hemos escuchado ese dicho que uno de los amores más grandes que hay en la tierra es el amor de una madre para sus hijos. Pero mira lo que aconteció con esta mujer que se encontraba en un estado de sueño. Dice la palabra del Señor. Dice, y el hijo de esta mujer murió durante la noche porque ella se durmió sobre él. Mire lo que ocasionó, la tragedia que ocasionó, y no solamente lo registra la Biblia
Aquí en Colombia han pasado algunos casos cuando las madres primerizas, vencidas por el cansancio, por la faena de criar una criatura, terminan dormidas y algunas lo ahogan, ¿verdad? Porque le dejan el seno en la boquita, o del cansancio se duermen y se duermen encima de los niños. Vemos cómo el cansancio o el sueño físico, el dormitar, puede ocasionar tragedias. Una tragedia más cercana a nosotros que encontramos por alguien que se durmió. ¿Recuerdan el libro de Hechos? Hechos capítulo número 20. Hechos capítulo número 20. Se nos habla de un joven que se durmió físicamente en un servicio, ¿verdad? En una enseñanza, y esto terminó en una tragedia que si no hubiese estado el apóstol Pablo ahí, hubiese sido una tragedia lamentable. Dice, hablando de este joven, dice el versículo 8, Hechos capítulo número 20, versículo 8, dice, había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que, vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Entonces encontramos, hermanos, cómo esa bendición del sueño, si abusamos de ella, podemos encontrar que se convierte en una tragedia. Podemos seguir investigando más acerca de fatalidades que ocurren por ser vencidos por el sueño físico. Miren, en el libro de Jueces, capítulo número 4, encontramos que cuando estamos en el estado de sueño, somos totalmente vulnerables. Cuando Barak subió a atacar a los ejércitos cananeos, hubo un rey cananeo que se escapó con astucia, movido por el miedo de Barak. Utilizó la astucia de una u otra forma y pudo escapar de estos hombres valerosos. Pero vemos cómo murió este varón. Murió de la forma más sencilla, a manos de una simple mujer. ¿Pero cuál fue el motivo? Porque se quedó dormido. Porque cuando estamos dormidos, hermanos, somos vulnerables, que incluso lo más insignificante puede hacernos mucho daño. Leemos en el libro de Jueces capítulo número 4, verso 21. Jueces capítulo 4, versículo número 21. Nos dice la palabra del Señor así, vamos a leer. Dice, pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniéndola en un mazo en su mano, se la acercó calladamente y la metió la estaca en la sien y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Barak con sus varones valerosos no pudieron dar caza a este hombre, se les escapó, se les esfumó, pero vemos cómo esta mujer llamada Jael lo venció fácilmente. Con una estaca la tomó, se le acercó despacio, la colocó en su sien y se la enterró, lo atravesó. Vemos entonces cómo este hombre fue vencido. ¿Pero por qué? Dice, porque estaba cargado de sueño. Estaba tan cansado que se durmió y fue presa fácil de sus enemigos. Podemos encontrar entonces, hermanos, cómo el sueño puede tener un punto positivo, ¿verdad? Pero también muchos puntos negativos, hablando del sueño físico. ¿Qué decir, por ejemplo, de algunas labores, algunos trabajos
donde está prohibido rotundamente quedarse dormido. Por ejemplo, aquí en Colombia tenemos algunos personas que hacen comedia y hay uno de ellos que se llama o que se hace llamar Watchman, y aparece con un traje de vigilante de seguridad y siempre que va a empezar alguna de sus números cómicos comienza diciendo: ayer renuncié de mi trabajo porque no me dejaban dormir. Y él aparece vestido como de vigilante, como un guarda de seguridad. Hay trabajos en los cuales, hermanos, está rotundamente prohibido dormirse, caer en el sueño. Por ejemplo, los vigilantes, ¿verdad? Los encargados de la seguridad nocturna, les está totalmente prohibido. Deben pasar todas las vigilias de la noche despiertos. ¿O qué decir de los conductores, verdad? A ellos más que nada les está prohibido caer en el sueño. Los pilotos de aviones, por ejemplo, los aviones, muchas aerolíneas de aquí de Colombia viajan a España y son casi 12 horas y casi siempre salen en las madrugadas, ¿verdad? Está prohibido dormirse. En las escrituras, en el libro de Isaías, capítulo número 54, Isaías, capítulo número 54, dice la palabra del Señor así. Isaías 54, leemos el verso número 10. Isaías 54, versículo número 10. Perdón, hermanos, creo que no es el texto. A ver, veamos el 64, disculpen, es que no, creo que tomé mal la nota. Vamos a ver, Isaías 64, verso número 10. Perdón, mis hermanos, ese texto se me fue. Donde Dios castiga o hace sentencia contra Siria, declarándole y diciéndole que digamos, sus pastores, sus hombres de fuerza estaban dormidos, ¿verdad? En cierta forma, aunque era una nación poderosa, en la situación en la que se encontraba, dice el Señor, era como si hubieran solo mujeres en su población. Ya no habían guerreros. Y Dios dice, porque están dormidos. Entonces, Dios espera que tengamos cuidado o nos muestra que tengamos cuidado, que el sueño es una bendición, ¿verdad? Cuando es para descansar, lo adecuado, pero si abusamos de él puede convertirse en una tragedia, ¿cierto? ¿Cuántos accidentes han sido ocasionados porque los conductores se duermen, ¿verdad? Y muchas vidas se han perdido. Considerando el sueño físico, y vemos cómo tiene graves advertencias y graves consecuencias si abusamos de él, ahora pensemos un poco en el sueño espiritual. Podríamos decir que es más fatal, más grave, porque tiene no consecuencias ni pérdidas físicas, sino consecuencias espirituales y eternas. El pasaje que leíamos, Dios demanda y dice que ya es tiempo de levantarnos del sueño. Y no está hablando del sueño físico, está hablando del sueño espiritual. Y así como hay consecuencias en el sueño físico cuando abusamos de él, mucho más cuando abusamos o cuando caemos en ese sueño espiritual. Quiero que consideremos algunos textos donde la palabra del Señor nos habla que caer en el sueño espiritual nos hace insensibles, ¿verdad? Cuando estamos dormidos,
somos insensibles a nuestro entorno, ¿verdad? Incluso a lo que pasa de nosotros. Por ejemplo, cuando hay una operación, se nos aplica medicamento para perder la conciencia, para dormirnos en un sueño profundo, por así decirlo, y no sentir nada de lo que esté pasando en nosotros. Bueno, el sueño espiritual es algo similar. Cuando permitimos que ese sueño, caer en ese sueño, nos hacemos insensibles al pecado. Y es algo peligroso en nuestra vida como cristianos. El apóstol Pablo nos dice, nos hace una advertencia, ¿no? De nuestro estado antes de venir al Señor. Pero si como cristianos no estamos alertas, podemos caer en ese sueño otra vez de volvernos insensibles y volver otra vez a hacer y a cometer pecado, lo cual es algo grave, lastimoso en la vida de un cristiano. En la carta a los Efesios, Efesios capítulo número 4, Efesios capítulo número 4, vamos a leer el versículo número 17 y versículo número 18. Dice la palabra del Señor así, Efesios capítulo número 4, dice la palabra de Dios así. Perdón, hermanos, me busco aquí el pasaje. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, teniendo el entendimiento entenebrecido. Algunas versiones dice siendo insensibles, ¿verdad? A la voluntad de Dios. Dice que debemos tener cuidado nosotros, hermanos, versículo 19, versículo 18, teniendo entenebrecido su entendimiento, están excluidos, separados de la vida de Dios por la dureza, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Cuando los cristianos nos descuidamos en nuestra santidad, en nuestro estar atentos al camino y a la voluntad que Dios nos ha trazado, podemos dar un paso atrás y terminamos otra vez insensibles, como cuando estamos dormidos, que no sentimos nada. Mi esposa es la que se encarga de arreglar mis uñas, ¿verdad? Y tenemos un acuerdo. El acuerdo es cuando me vaya a arreglar las uñas de los pies, por favor, hágalo cuando yo esté dormido, porque regularmente no siento cuando me está haciendo, torturando, ¿verdad? Sacando cosas de las uñas. Entonces, ese es el acuerdo que tenemos. Y a veces me acuesto con mis uñas largas y me levanto y ya las tengo cortas, arregladas, bien bonitas. Yo, ¿cuándo ocurrió esto? Ella me dijo, bueno, cuando estaba dormido yo aproveché para hacer esto. Porque eso pasa cuando estamos dormidos, hermanos. Dios dice, tengan cuidado de no dormirnos en este sueño espiritual y volvernos insensibles, volviendo a cometer toda clase de pecados y de impurezas. En el libro de Isaías capítulo número 64, Isaías capítulo número 64, versículo número 5 y 7.
Dios está hablando con la nación de Israel que se había apartado, que estaba viviendo una vida alejada de la voluntad de Dios. Y dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento, dice el versículo 7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse de ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras, perdón hermano, se me movió el texto, en poder de nuestras maldades. Dios dice que el pueblo de Israel se había apartado, se había entregado al pecado, era como si se hubiese dormido en el sueño del pecado, ¿verdad? Y Dios dice, no hay ni uno solo que me busque, no hay ni uno solo que se levante para apoyarse en mí. Y eso puede pasar con nosotros, amados hermanos, si caemos en el sueño del pecado. Nos hacemos insensibles, volvemos a pecar. Por eso debemos estar alertas, velando, despierto, siendo sobrios para no pecar, para no caer en ese sueño. Cuando estamos en el sueño espiritual, amados hermanos, es decir, ese sueño donde es lamentable caer, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que somos descuidados de las cosas santas. No sé si alguna vez alguno de los hermanos que esté aquí presente le ha tocado ir a visitar a algún hermano porque el día domingo no se congregó. Y a veces le dicen a uno, hermano, qué pena, es que me quedé dormido. Aquí regularmente, bueno, propiamente en Tuluá, tenemos el servicio a las 10 de la mañana. Es bastante, por así decirlo, tarde. En otras congregaciones donde he estado lo hacían un poco más temprano, algunos a las 7:30 de la mañana, otros a las 8, ¿verdad? Y algunos hermanos a veces decían, hermano, es que no pude asistir al servicio porque me quedé dormido. Y hay que tener mucho cuidado, bueno, dormido físicamente, pero también cuando uno está dormido espiritualmente, se muestra en que uno descuida las cosas espirituales. Por ejemplo, el servicio a nuestro Dios. En la carta a los Hebreos, en el capítulo número 2, tal vez es un versículo que hemos leído, habla de algunos hermanos que estaban descuidando las cosas espirituales. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Caemos en el sueño espiritual cuando no estamos atentos a eso que Dios nos ha revelado, que nos ha enseñado en su santa palabra. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Muchos a veces descuidan, hermanos, esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, dejando a un lado las cosas espirituales, despreocupándose de las cosas espirituales. A los hermanos en Corinto les pasó esto. Ellos se descuidaron de la adoración a Dios, reemplazándola por cualquier otra cosa, no estando atento a las cosas que habían oído. Y el apóstol Pablo los exhorta, les enseña, los corrige, y a ellos que no estaban cuidando bien en observar las cosas espirituales, en el caso de la adoración,
Mire lo que les dice. Ahí en primera carta a los Corintios, capítulo número 11, versículo 27 hasta el versículo 30 dice, de manera que cualquiera que comiese el pan o bebiese la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Algunos hermanos que habían descuidado la adoración a Dios, no estaban atentos, no estaban pendientes, no estaban discerniendo las cosas de Dios como deben ser. Pablo dice, algunos de ustedes ya están enfermos y otros ya duermen. O sea, ya han caído en ese sueño espiritual. Debemos tener cuidado, hermanos, de nosotros no caer en ese sueño espiritual, de no darle el valor, el significado, el respeto a las cosas santas, a las cosas que Dios ha dejado para que nos ocupemos en ellas. Otra consecuencia del sueño espiritual, hermano, que podemos alcanzar nosotros a ver, es que cuando estamos dormidos, así como veíamos el ejemplo del sueño físico, que somos vulnerables, ¿verdad? Que somos presa fácil del enemigo, así también pasa, hermanos, en el sueño espiritual. Muchos a veces se quedan dormidos y terminan siendo vulnerables a la tentación y al enemigo. Tenemos un ejemplo y me gusta mucho cuando leo estos pasajes. Dice la palabra del Señor, vamos a leer ahí en Lucas capítulo 22, cuando nuestro Señor Jesús estaba por entrar al sacrificio, ¿verdad? A ese momento de su pasión, de su entrega, su aflicción, su crucifixión. Él invitó a sus discípulos más cercanos a que lo acompañaran en ese momento de prueba. ¿Y qué pasó con ellos? Pues hermanos, simplemente estos se quedaron dormidos. Leemos en Lucas capítulo número 22, dice el versículo número 40, dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Versículo 45. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Algunas versiones dicen porque estaban cargados de sueño, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y todos vemos el resultado de esto, ¿no? Estos varones estaban descuidando, estaban cayendo en un sueño, no solo físico, sino espiritual, porque cuando llegó el momento de la tentación, ¿qué pasó? Unos reaccionaron violentamente, por ejemplo, Pedro casi mata a Malco y todos los demás se fueron huyendo atemorizados. Entonces vemos cómo cuando nosotros nos dormimos espiritualmente, ¿qué pasa, hermanos? Simplemente somos presa fácil del enemigo. Y recordemos algo, hermanos, el enemigo no duerme. El enemigo está siempre buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar, hermanos?
obviamente a los que estén dormidos en el sueño espiritual. El apóstol Pedro dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice la palabra del Señor así, dice, sean sobrios y velen. Velad es estar despierto. Estén despiertos, no se duerman, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y a quién se va a devorar el diablo? No es a los que estén alerta, no es a los que estén despiertos, ¿es a quién? A los que estén adormitados, a los que estén dormidos, amados hermanos. Así que, hermanos, ¿cuál es el consejo de Dios para nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos dice? Dios nos llama y nos dice que es momento de levantarnos del sueño. Sí, tal vez hemos estado un poco adormitados en el servicio al Señor, en cuidar nuestra santidad, en estar nosotros preparados para luchar contra el enemigo. Bueno, dice el Señor, es hora, ya es hora de levantarnos del sueño. Ya es hora de levantarnos del sueño, dice el Señor. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, ni lujurias, ni lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Dios espera, hermanos, encontrarnos despiertos, vigilantes, velando. El Señor Jesús utilizó algunas parábolas o enseñanzas para alertar a sus discípulos de que cuando viniera el momento del juicio a Israel, ellos debían estar velando. Y es una aplicación también para nosotros, que debemos estar despiertos en todo momento. En el Evangelio según Mateo, capítulo número 24, leemos desde el versículo número 42, dice el Señor, velad, otra vez, estén despiertos, estén atentos, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hace poco estudiábamos con una hermana, porque ha dejado algunos domingos de estar congregándose. Fuimos a visitarla con mi esposa y comenzó la hermana a dar excusas, ¿no? Pueden ser aceptables para nosotros, que le ha tocado trabajar fuertemente, que además cuida a su papá que es enfermo, lastimosamente el señor tiene demencia senil, entonces tiene que estar muy atento, cuidándolo, y ella nos ha dicho, hermano, por eso no he podido ir a los estudios, no he podido ir a la adoración. Bueno, son digamos, excusas aceptables, pero le invitamos, hermana, haga el esfuerzo, así como saca el momento para ir a su trabajo, saca el momento también para las cosas espirituales, porque está muy cerca la venida del Señor, y si no nos encuentra fieles haciendo su voluntad, a Él no habrá excusa que valga. Por eso debemos estar despiertos. Y dice el versículo siguiente, pero sabed de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados para que el hijo preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿En qué momento debemos estar despiertos? Espiritualmente, dice el Señor,
en todo momento. En todo momento. La carta a los tesalonicenses, mis hermanos, también nos exhorta, el Espíritu Santo nos llama, nos invita a permanecer despiertos, alertas, no permitir que nos durmamos espiritualmente. Primera Tesalonicenses capítulo número 5, versículo número 4 hasta el versículo número 8 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en las tinieblas. Recordemos, hermanos, que hemos sido trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino de luz. Ya no estamos más en las tinieblas. Y dice, y sigue diciendo el Señor, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Como cristianos debemos estar despiertos, hermanos. No debemos nosotros seguir la misma corriente de este mundo. Debemos ser diferentes porque nosotros estamos despiertos espiritualmente y no dormidos como los demás. Y los que, perdón, dice, no estamos dormidos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Debemos estar despiertos, amados hermanos. Dios dice que nosotros somos los atalayas. Otra palabra más fácil para entender es somos los vigilantes. Así como dice Ezequiel 3, ¿verdad? Que debemos estar alerta, anunciándole a los demás del peligro. Pero a veces permitimos nosotros enmudecer como si estuviéramos dormidos. Y eso es un gran peligro, amados hermanos. Debemos estar siempre despiertos, siempre despiertos. Me gusta mucho un pasaje que encontramos en Lucas capítulo número 9, Lucas 9, que habla de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y todos hemos leído tal vez este versículo, cómo estos tres varones, ¿verdad? Estos tres apóstoles pudieron contemplar la hermosura de nuestro Señor Jesús, su transfiguración, su gloria, ¿verdad? Y es curioso lo que dice este pasaje, porque dice el versículo número 32, ¿verdad? Dice: y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. ¿Quiénes son los que van a ver la gloria de Jesús en sus vidas? La gloria de Jesús en su espiritualidad, en su servicio. No son los que están dormidos, hermanos. ¿Quiénes? Los que permanecen despiertos. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Hermanos, como diría el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, mis amados hermanos, ya es hora de levantarnos del sueño. No durmamos más. Estemos despiertos, velando, esperando, aguardando la venida de nuestro Señor y Salvador. Solo los que están despiertos, hermanos, verán la gloria de Jesús. Gracias, mis hermanos. Dios me les bendiga grandemente. Muchas gracias, hermano, por habernos traído este estudio, este mensaje. Claro que sí, tenemos que estar muy despiertos.
Tenemos que estar muy despiertos porque sabemos perfectamente que, como dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y no tenemos que darle esa oportunidad, obviamente. No tenemos que darle esa oportunidad. Entonces tenemos que resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay distintos padecimientos en todos los hermanos de diferentes partes del mundo, muchos que a veces nosotros no sabemos, pero están dando la lucha. Tenemos que dar la lucha en tiempo de paz, comillas, y en tiempos de guerra, en todo momento. Gracias, hermanito. Muchísimas gracias. Que el Señor le bendiga. Vamos a tener Amén. una oración entonces, queridos hermanos, y vamos a posteriormente dejar a nuestro hermano Néstor Sánchez, que va a traer algunas novedades acerca de la plataforma de Facebook, ¿ok? Quisiera pedir a nuestro hermano Jorge Figueroa, hermanito querido, ¿cómo está usted? Que el Señor le bendiga. Si Aquí pudiera estamos, hermano. Gracias. Bien, bien, gracias. guiarnos en una oración, hermanito querido, por favor. Sí, bien despierto acá, Maite. A llevar la oración de Dios Adelante. como debe ser. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre amado, Padre Santo, porque nos has bendecido en estos minutos con la sabiduría de tu palabra, con la porción de la palabra que tú nos has enseñado, que el hermano Alvarado nos ha traído ahora, invocándonos al estar siempre atentos, despiertos en las cosas espirituales que usted nos ha enseñado. Gracias le damos, Padre, porque nos ha permitido estar unidos a esta plataforma, aunque estamos lejos con los hermanos, pero aprendiendo comúnmente el conocimiento de su santa palabra. Gracias le damos por ello. Y oraremos siempre porque usted permita seguir adelante en la edificación que nos enseñan a través de esta plataforma para seguir avanzando en el camino de justicia que usted nos ha dado. Oramos por la salud de todos los hermanos, oramos porque aquellos hermanos que se han alejado recuerden que el camino verdadero es el que han dejado, que es el camino de la Iglesia de Dios, aquellos que se alejaron de la Iglesia. Oramos por ellos, oramos también por todos aquellos que buscan su palabra y que usted permite con su providencia divina que a alguien, a un predicador, pueda llevarles y darles el mensaje de salvación. Oramos por la paz, oramos por todos aquellos que requieran su santa palabra. Gracias, Padre, en nombre de tu Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Jorge, por esta oración. Vamos a pasar con el hermano Néstor Sánchez. Buenas noches a todos los hermanos. Antes que se me olvide, hay un refrán, no sé si lo conocen por allá: camarón que se duerme, se lo lleva el río. La corriente. ¿Ya? Los cristianos que se duermen se los lleva la corriente. Así Los, es. los cristianos despiertos van contra la corriente. Así que a mantenernos despiertos. Tuvimos aquí a la hermana Isabel Ramos, desde Santiago, Cuba; Sabrina Murias, de Buenos Aires, Argentina; Areli García, Marroquín; Elinelsa Velázquez; Arelis Calzadilla Moreno; Hernán Castellanos; Susana Treviño; Luis Rojas; John Nilson Rivero; Joel Alana Velázquez; Miguel Rocha; Eleazar Sánchez y Mercedes Sala. Vamos a ver si tenemos aquí algunos mensajes. Perdón, está mala mi garganta hoy día. Inés Velázquez dice: saludos, hermanos en Cristo Jesús. Luis Rojas: saludos y bendiciones, hermanos. Susana Treviño dice: buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Sigo pidiendo sus oraciones por mi hermana en la carne, Súa Raquel García. Ella está luchando contra el cáncer. Así que para que la recordemos, por favor, a la hermana Azúa, hermana de la hermana Susana Treviño, ¿ya? Para que el Señor pueda darle una manito ahí. ¿Qué más? Dice Susana, perdón, Arelis Calzadilla Moreno dice: saludos a todos los hermanos, Dios los bendiga siempre. Joel Alana Velázquez: buenas noches, hermanos, gracias por la exhortación, bendiciones para todos. Marcos Ayosa dice: gracias, hermano Alvarado, por el estudio. Saludos desde Buenos Aires, desde Buenos Aires, Alerta, provincia, algo así. Marcos Ayosa, bueno, Buenos Aires, hace eso. Bueno,
Todo eso tenemos hoy día, ¿ya? Así que invitamos a los hermanos que quieran volver a escuchar este muy buen mensaje que nos trajo el hermano. Antes que se queden dormidos, lo pueden volver a escuchar ahí en el canal de Facebook, ¿ya? De Néstor Sánchez, o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Iglesia de Cristo PDA, pueden suscribirse, dejar sus saludos, sus opiniones, en fin. Eso sería, hermano. Y gracias, hermano Néstor. Vaya a cuidarse la garganta, nomás tómase un poquito de propóleo con miel y limón. Bueno, ahí tenemos entonces las novedades de Facebook. Muchas gracias a cada uno de los que se conectaron entonces a través de esa plataforma para el estudio de la palabra del Señor. Vamos a pasar a algunos comentarios. Si ¿sí? ¿Quería decir algo más, hermano? El chat. Ah, sí, 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 por supuesto. Dice, bueno, el hermano Mario me estaba diciendo que el hermano estaba compartiendo una pantalla en Facebook. Después dice la hermana Marisa de Figueroa, dice, amén, muchas gracias, hermano Alvarado, por el mensaje de hoy. Saludos a todos los presentes. Buenas noches. Eso es lo que tenemos en este instante. Eso es por el momento. Vamos a partir entonces con comentarios, agradecimientos, etcétera, etcétera. Hermano Luzari, ¿cómo está? Adelante usted. Su micrófono. Buenas Ahí está. noches. Hermanito Alvarado, buenas noches, que el Señor te bendiga, excelente mensaje. Como dice el Señor, levántate tú que duermes y te alumbrará aquí en Cristo. Muy claro, Gracias, entendí. hermana. Mi yerno también es de Tuluá. Sí, bueno, hermana. ¿Él vive por acá, no? No vive en Medellín, pero Ok. es un soldado caído, está fuera de su servicio. Muy bien, ¿no? Cuando vuelva a Tuluá me avisa para ver si podemos visitarlo, hermano, ¿yo? De su familia, Adrián López. Adrián Y López. se Ok. llama rogando por ellos para que vuelvan a Cristo. Bueno, que el Señor me le bendiga. También, excelente mensaje, ¿verdad? Que fue muy bueno. Amén, La gloria hermanito. sea para Gloria al Señor. Amén, así sea. Muy bien. ¿Alguien más desea realizar algún comentario, algún alcance que ustedes estimen conveniente, queridos hermanos? Nos queda un minuto. Hermanito Mario, ¿le gustaría acotar algo? Hermano Ernesto, creo que uno puede darse idea cuando nos estamos durmiendo espiritualmente. Es algo parecido cuando uno se está durmiendo físicamente, el cuerpo le está diciendo, empieza uno a cabecear, empieza uno a sentirse un poco débil, que los ojos parpadean. Y si aplicamos esas señales físicas a lo espiritual, y uno se puede cuestionar, ¿qué será que me estoy durmiendo espiritualmente? ¿Qué será que me está empezando a dar sueño espiritualmente? ¿Por qué? Porque ya no leo la escritura como la leía antes, ya no hablo como hablaba antes, ya no oro como oraba antes. O sea, muy aparte de la iglesia, porque a veces nos enfocamos, a los hermanos fallan a las reuniones, los hermanos no se juntan, pero a lo mejor a veces nos hace falta una autocrítica. Creo que tenemos que tener la capacidad de tener autocrítica y cuestionarnos a nosotros antes de cuestionar a los demás. ¿Y será que me estoy empezando a dormir espiritualmente? Y cuando uno tiene sentido de autocrítica y uno es honesto con uno mismo, uno se da cuenta que en verdad el que está empezando a dormitar es uno y no los otros. Entonces creo que uno debería empezar primero con uno mismo y luego ya irse con la membresía, porque a veces puede ser, a lo mejor puede ser que los hermanos predicadores, puede ser que los hermanos que se dedican a eso ven a la congregación que está medio dormida, pero a lo mejor el asunto empieza con él. A lo mejor, yo no sé, yo no quiero generalizar, no quiero cometer el error que a veces cometemos de llevarnos a todos los hermanos de los pies, pero creo que me parece que se vale el sentido de autocrítica y partir de ahí. Gracias, hermano, por la lección. Muy bien, muchas gracias. Sí, perdón, quería decir algo el hermano Eduardo. Eso me recordó de que, no sé si les ha pasado, que pasa mucho que cuando uno está al frente de alguien que tiene sueño y comienza a bostezar eso se le pasa como a uno. Bueno, así puede pasar también con lo que hermano decía, a veces el predicador se está durmiendo y eso se lo transmite
a toda la iglesia. Entonces, hay que estar uno vigilante siempre en eso. Ok, hermanito, muchas gracias. Hermano, Gracias, hermano Mario. hermano, Hermana Doris, adelante. Su micrófono, por favor, disculpe. Ahí está. Sí, yo muy agradecida para con Dios y con el hermano que nos ha traído este estudio, muy importante, muy interesante. A mí me ha exhortado bastante porque no sé, ahorita no me ha dado sueño escuchando la meditación que él nos ha traído, pero siempre que me estaba sentando aquí, sueño, me daba que tenía que estar comiendo algunos granos, algo para, o masticando chicle para poder estar despierta, pero ya desde que comenzó el hermano a hablarnos de este estudio, yo dije, no, ahora tengo que poner más atención y desde hoy en adelante voy a hacer. Me ha servido de mucho, hermanito, muchas gracias, que Dios me lo bendiga siempre. Para mí ha sido muy importante, interesante y me ha exhortado. Gracias, hermanito. Dios lo bendiga. Muchas Amén, gracias. hermanita. Ese es el trabajo de la palabra de Dios, hermano. Despertarnos y hacer la voluntad de Dios. Sí, hermanito, gracias. La verdad que aprendí bastante esta noche. Yo decía, he leído un montón de veces esos capítulos, esos versículos, pero no los entendía del sueño, pero es sueño espiritual, no es el sueño que nos da, pues que nos acostamos a la cama, dormimos, roncamos y soñamos, ¿no? Es el sueño espiritual que no nos deja escuchar la palabra de Dios. ¿Verdad, hermano? Letargo. puede ser. ¿Es? Puede ser. ¿Me equivoco? Letardo espiritual, hermana, sí. Claro, Es, hermanito, si no presto atención, me da sueño cuando estoy aquí sentada, es espiritual, porque no me deja escuchar las cosas espirituales. Muy bien, No, pues muchas gracias, hermana Doris. Gracias por su comentario. Vamos a pasar al hermano. Hermano Jorge, ¿quería decir algo brevemente, ¿verdad? No, un comentario muy rápido, ¿no? O sea, Ok. a los que tengamos, a los que tengan sueño, sueño, solamente hay que hacer recordar Mateo 25:41, ¿no? Que nos dice, apartado de mí al fuego eterno. A ver, cuando lleguemos al fuego eterno a la alta temperatura de 200 grados centígrados, a ver quién va a tener sueño. Que se acuerde de eso. Exactamente, Va a claro. tener sueño, ¿no? Sí, Gracias. hermano, muchas gracias. En realidad. Bueno, gracias, hermano, a cada uno de ustedes. Les agradezco mucho su presencia. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Ya vamos a estar para el día lunes, porque ya se nos fue la semana. Se va rapidito. Así que, bueno, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y recuerden que el día domingo a las 4 de la tarde, hora de Chile, también tenemos estudios, ¿cierto, hermano Néstor? Con el hermano Mario Orellano, en esta misma plataforma de YouTube, con las mismas claves y códigos, por si ustedes también quieren acompañarnos el día domingo 4 de la tarde, hora de Chile. Revise su horario local. Muy bien, hermanitos. Gracias. hermanito Nos vamos. Jorge.